Hola, soy Carolinos. Hace unas noches estuve leyendo acerca de muertos vivientes, hombres lobos y vampiros. Y me puse a reflexionar acerca de ellos, de los últimos, de estos seres de la noche. ¿Será que existen? ¿Será que andan por ahí esperando por víctimas para alimentarse de su sangre? ¿Quieren saber si la leyenda urbana es real? Quédense para averiguarlo. Vampiros, fascinantes e indestructibles. Uno de los temas más fascinantes del mundo, en todas las épocas, en todos los niveles del entretenimiento, la historia, la cultura, la literatura, el cine y la espiritualidad, es la misteriosa existencia oculta de los vampiros, reconocidos como huestes espirituales de maldad del inframundo que vagan afanosos por las regiones terrenales, amparados por la penumbra de largas noches pintadas en su característico azul negro profundo, en una eterna lucha por mantener su supervivencia. Aprovechando el amparo nocturno, en las pocas horas en que el sol deja de brillar con su luz nítida y potente, el cual supone el fin de la libertad de estos seres por igual número de horas, los vampiros suelen desplazarse entre los surcos del placer, el desenfreno, el sexo y, quien lo creyera, la búsqueda del amor. Pero ¿qué tan cierto es todo lo que se ha tejido a través de los siglos sobre vampiros? Noches interminables de terror, miedo, oscuridad, sangre, muerte y vida eterna. ¿Es en realidad un mito, una leyenda, una verdad distorsionada o una mentira mítica pero alimentada por la tradición oral de los pueblos que penetró de manera misteriosa en todos los países del planeta, desde los más recónditos y lúgubres parajes y aldeas cuyos parroquianos guardan silencio prudente ante la mitología y la realidad? ¿Qué es en realidad un vampiro? ¿De dónde sale la leyenda y en qué punto de la historia surge esta realidad o fantasía? El vampiro, en su definición más corta, según la identidad folclórica de varios países, es una oscura criatura que se alimenta esencialmente de sangre para garantizar su supervivencia y poder mantener su actividad y permanencia. Sin embargo, en otras latitudes, como las americanas y las orientales aborígenes, este mito es visto en realidad como una divinidad o deidad demoníaca, o tal vez una especie de semidios que forma parte muy importante del panteón siniestro mitológico. Sin embargo, nos encontramos también que otras culturas de Europa, así como también en la época contemporánea occidental, el vampiro es visto como una especie de esclavo. Este término de esclavo quiere significar que es un ser humano normal, pero convertido en el momento inmediatamente posterior a la ocurrencia de su muerte. En otras palabras, se constituye en un cadáver activo o retornado, pero que debe alimentarse de sangre para garantizar su supervivencia. Visto de esta manera, el vampiro es en realidad un terrible depredador chupador de sangre. Muy probablemente el vampirismo, surgido de las entrañas del folclore popular de los diferentes puntos geográficos, está basado en la necesidad de mantener y personificar la llamada sombra, lo cual no es más que un arquetipo que surge del imaginario colectivo y que mitifica de manera poderosa el desarrollo de las mitologías, las cuales también le abren paso a algunas manifestaciones reales sobre costumbres ancestrales poco usuales, como es el consumo de sangre humana. Esta necesidad de sostener la sombra amparada por la tradición oral también es considerada para representar el lado salvaje del ser humano, crear el atavismo colectivo ante las diferentes formas de manifestaciones del inframundo, como conexión que garantice una rebeldía ante las costumbres religiosas que suelen ser atacadas y de esta manera poder romper los atavismos e imposiciones de las diferentes esferas sociales en las que el hombre se desenvuelve. En este punto podemos darnos cuenta que el mito o la realidad del vampiro descansa básicamente en la combinación de varios mitos, supersticiones y leyendas, pero que todas concluyen en que la sangre es el único vehículo de vida. Parece ser que la mitología del vampiro surgió en las inmediaciones del siglo XVII en Europa, precisamente para dar tal vez algunas explicaciones aplicables al vampirismo
y explicar en un contexto de pánico colectivo las pestes por todas conocidas, las cuales causaron desolación, muerte de millares de personas y dolor humano por doquier, y que para entonces aún la ciencia no tenía elementos de juicio creíbles o científicos. En otras palabras, el mito del vampiro contribuyó paradójicamente para calmar el terror colectivo sobre una situación meramente de salud pública, pero que no se tenía la solución médica para afrontar las pestes que para la época asolaron a la humanidad. La palabra vampiro comenzó su uso cotidiano en Europa, precisamente en el siglo XVII, y su origen, vampire, viene de las lenguas inglesas y francesas, tal vez tomadas del término vampire, provenientes de las lenguas eslavas y alemanas, a su vez derivadas del polaco vampir, y significa tres cosas al mismo tiempo: lobo, ser volador y beber o chupar. En nuestro lenguaje, la Real Academia Española la incluyó por primera vez en su 9ª edición de 1843. El vocablo vampiro también define una especie de murciélago hematófago, es decir, que se alimenta solo de sangre. El recorrido de los vampiros cada vez fue cobrando más importancia a través de Europa. Se tejieron múltiples historias en virtud de algunas extrañas e inexplicables desapariciones de mujeres y niños en cementerios, todos ellos saqueados, e iglesias despojadas de importantes elementos litúrgicos, como cupones agrarios, custodias de que guardaban hostias como símbolo del cuerpo del Cristo resucitado y ascendido a los cielos, apariciones inexplicables de cadáveres lívidos y sin sangre coagulada, ni rastros de violencia generalizada en sus cuerpos. A duras penas, uno que otro moretón a nivel de cuello y orejas. Muchos aseguraban a las autoridades de la época que cada cierto número de lunas llenas eran las mejores maneras de saber que con el correr de los días aparecerían cadáveres con signos extraños en sus cuellos. Incluso decían con una certeza abrumadora que las calles se veían llenas de enormes ratas salidas de las alcantarillas más pútridas y malolientas de las comarcas. La temperatura ambiente sufría de súbitos cambios acompañados de intensa niebla y olores extraños. En las poblaciones de Europa del Este, los cadáveres desenterrados se consideraban vampiros si se observaba que estaban hinchados y si salía sangre de su boca y nariz, presumiblemente de las víctimas. Pero al mismo tiempo era de total certeza si el cadáver lucía con sus uñas más largas de lo normal, bien sonrosada y sin signos de descomposición cadavérica. En Transilvania, país por excelencia creyente de la tradición vampírica, los cadáveres que presentaban uñas largas, cuerpos muy flacos y dientes puntiagudos, puntualmente los colmillos, eran seguros vampiros en plena actividad. Sin embargo, en Polonia y Bulgaria, la mejor característica de un vampiro se debía que solo tenía un orificio nasal, así como también una especie de aguijón en la punta de su lengua. Hay muchas características de gran importancia para reconocer a un vampiro, aparte de su legendario alimento vital llamado sangre, y que se han constituido en detalle, que han marcado huella importante a nivel de escritores, cineastas y creyentes del vampirismo. Los vampiros no se reflejan en los espejos ni proyectan sombras, ya que se debe a la total ausencia de alma. Recordemos que los espejos son considerados portales que reflejan espíritus desencarnados que por diferentes razones no se han desprendido del mundo terrenal. De ahí que al no tener alma, no hay razón para que los espejos reflejen la figura vampiria. Un vampiro genuino no soporta bajo ninguna situación o contexto ambiental las imágenes relacionadas con Cristo, como crucifijos, agua bendita, rosarios ni lenguajes bíblicos, ya que su naturaleza demoníaca repele todo símbolo relacionado con el bien y los seres de la luz. Tampoco son capaces de cruzar o caminar por terrenos sagrados como iglesias o lugares consagrados. Los vampiros suelen ser indestructibles por medio de armas convencionales. Más bien las armas que pueden destruir a un vampiro son las armas de la naturaleza como la luz solar y las corrientes de aguas naturales como ríos, cascadas, arroyos y manantiales. El ajo en racimo también es altamente nocivo para el vampiro. En la antigua Transilvania, los campesinos que moraban en las estribaciones de uno de los castillos más famosos de un conde, que en el correr del tiempo sería llamado el Drácula, colgaban en las entradas de sus casas y patios cientos de hileras de ajo para repeler al maligno.
Hay una característica que puede ser el mejor protector contra un vampiro, ya que éste nunca entrará a tu casa ni a tu corazón si no es invitado. Para el vampiro no hay acceso a ningún sitio de reunión o ambiente familiar si éste no es expresamente invitado a formar parte de la familia o al menos a gozar de la amistad y confianza de sus nuevos amigos. También tienen una afinidad propia y natural con la hechicería, el ocultismo, la brujería y toda actividad relacionada con el inframundo y los seres de la oscuridad. En Rumania fue donde se le dio origen a la leyenda del vampiro, y de hecho las costumbres extrañas del pasado en sus ancestros apuntan a que en esas exóticas latitudes nació el primer vampiro de la historia del hombre. Entre los esclavos tenían grandes posibilidades de convertirse en vampiro aquellos que nacían el Sábado Santo. La tradición nos cuenta que si alguien moría como consecuencia de la mordedura de un vampiro, se convertía también en uno de ellos. El tema de los vampiros es fascinante. Está rodeado de misterio que de manera extraña atrae a toda clase de personas en diferentes latitudes de nuestro planeta. No deja de ser el eje de grandes historias, novelas, películas y libros sobre su origen, existencia y permanencia en el mundo terrenal. Uno de los escritores que más acertadamente ha visionado el asunto de los vampiros es Bram Stoker, quien ha descrito fielmente las características más destacadas del vampiro número 1 del mundo, el Conde Drácula, el mejor y más impactante Nosferatu que las generaciones contemporáneas han logrado disfrutar. Stoker escribió una hermosa historia de amor y sufrimiento. Concibió su historia con la más grande fidelidad de un entorno tan absurdo como lejano en la legendaria Transilvania. Su personaje icónico, Drácula, fue llevado al cine por Francis Ford Coppola, personificado magistralmente por Gary Oldman en 1992, y con un reparto de primera línea como Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves, acompañada de una exquisita banda sonora a cargo de Wojciech Kilar. En nuestros días siguen las incógnitas sin resolver. Preguntas sin respuestas sobre la existencia de personas que aman el vampirismo y que llevan una vida oculta, oscura y alejada de todo aquello que implique luz brillante. Los seres de la oscuridad seguirán rodeándonos en todas las formas posibles para quitarnos la paz de nuestros corazones y adentrarnos en caminos engañosos, en la penumbra final del mal y en ilusiones vanas y ausentes de bondad y amor. Después de todo, la luz es el hacha que corta de un atajo la oscuridad. Los vampiros podrán salir de entre los muertos, de las tumbas y de las criptas, pero hasta la fecha nunca habían logrado salir de un gato. Y bien, quiero agradecer a todos mis patrocinadores el día de hoy por ayudarme en el mantenimiento del canal. Estas personas son Susan Pantigoso, Quinton Rapp, Andrea Carbonaro, Aura Díaz, Joana Aparicio, Miriam Alegría Valencia, Malena Moreno, Paulín Fénix, Mario Calixto, 15 TGA, Mónica Hermosa, Elizabeth Erazo, Diana Monge Yura, Carlos Guadarrama, Carolina Navarrete, Xiomara Corea, Frean Osobar, Jennifer Guerrero, Julius Ragnarsson, Andrea Martínez, Nano 19, Marta Yanet Herrera, Erika García, Rosa Aguilar, Julie Blanco, Francisco Lozano Chaparrita, Lorena Umaña y Neider Sánchez. De verdad, muchas gracias por patrocinarme y ayudarme con este proyecto tan hermoso que estamos continuando. Y tú también puedes hacer parte del canal convirtiéndote en miembro patrocinador. Lo puedes hacer haciendo clic en el enlace que dejaré en la descripción. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto con un video de interés para todos ustedes. Los quiero mucho, soy Carolinos. Adiós.